¿cómo va el libro? Mirá, es interesante la pregunta. No, el libro lo terminamos. Te cuento el trayecto de un diseño editorial, de cómo se hace un libro. Lo terminé en mayo del año pasado. Va Ajá, a la, va a la editorial y vuelve como en agosto con sugerencias, correcciones, etcétera, de estilo. Las devuelvo, ahí aviso que iba a haber un festival de series en marzo y podía estar en agosto, les aviso. Y no creo. Pero ¿a qué tiempos manejan si crees que en marzo no va a estar? No, porque, no sé, ahí te cuentan pormenores de las editoriales, que son el papel, ¿viste? La licitación del papel. Bueno, está bien, cosas que yo no entiendo. no, ¿Qué quilombo? En diciembre hacen la tapa, sale en marzo. Salió en marzo, efectivamente, y pandemia. Hay una pandemia y no hay feria del libro. nada, nada, nada. Nada, terrible. Encima yo iba a participar de la Feria del Libro. Iba a estar para hacer un stand. Y también, o sea, se cortó el laburo porque no se va a hacer al final. Entonces, como, wow. Pero Todo bueno. eso. Así que llegaron, están en la editorial, todos los ejemplares, no hay Ajá. distribución. Y digital sí se puede comprar. Yo vi ahí la página de la Universidad de Quilmes que estaba para comprar en digital. Así que Y seguramente lo comprar en digital. también, pero te dicen que te lo mandan cuando pase todo esto, que es lo mismo que va a ser poder ir a una librería a buscarlo, digamos. Y bueno, post. Qué terrible, boludo. Eh, bueno, yo me traje el matecito acá. Está bien, yo agua. Lo que somos del interior tomamos mucho mate. Mucho. Los profes también, si vos llegás al aula el primer día y te fijás cuántos mates hay, ¿viste? Para hacer todo el cuatrimestre cuánto vas a tomar. ¿Y ahora cómo va a ser el tema de los mates? Hay que es jodido eso, porque vos decís, llegás a un aula, ya te va a dar cosa dar beso a una persona. O sea, va a ser complicado. Y el hecho de tomar mate va a ser peor. Por la carga de Tenemos, calcio que tiene. sí, tenemos una cultura que tiene varias dimensiones que son contrarias a lo que deberíamos hacer y una es saludarnos con besos, con abrazos, incluso a Claro. desconocidos, vos sabés cómo somos. Sí, por supuesto. Nos abrazamos. O sea, No es todo el mundo tomar mate. Así que sí, esas cuestiones que yo no las renunciaría, digamos, no dejaría de hacer esas cosas. Yo, el día que pueda ver a mis amigos, voy y los voy a abrazar a todos, les aviso si están por sí, ahí. mal. Le rompemos la espalda de un abrazo. Bueno, tipo. En 5 minutos arrancamos. Vamos a ver que sube un poquito más de gente. Ya hemos arrancado. Sí, sí, un poquito de charla previa. ¿Y cómo es? ¿Qué serie estuviste viendo últimamente? Mira, cosas que no ve todo el mundo porque no están en Netflix. Entonces, viste, cuando vos querás manija y querés que todo el mundo lo vea, entonces yo te tiro 4 títulos y me decís, ¿está en Netflix? No, te digo. Bueno. ¿Pero por qué hacen eso, vieja? Pero aparte de última la terminás buscando en una página libre, ya fue. Yo hago eso. Sí, no hay que decirlo porque no son libres. Yo lo hago igual. Bueno, ya no me crees que la Bueno, veo, digo que se explica. pero no dices. Digo, en internet está, se dice. ¿Viste? En internet Está por ahí, está dando vuelta. está por ahí. Incluso hay algunos directores que no les importa nada, digo. Tiran, bueno, está por acá. Y capaz que está en YouTube. Exacto. Pero no tienen los derechos a veces, ¿viste? Porque vos das los No, derechos. Yo no puedo liberar el libro, es lo que hablamos antes, yo no puedo liberar el libro. Hay no, un contrato editorial que tiene los derechos de edición, no los de autor. claro, Los de edición. está seguro. Si quieren una edición que tenga 500 ejemplares o que tenga 1000, lo pueden hacer, ya está firmado eso. Y yo no puedo hacerlo eso. No, obvio. Unos años. Lo mismo pasa con las películas. No, tal cual, sí. Hay que pagar los derechos. Y cuando son yanquinos. Claro, ¿no? Este. Bueno, ¿qué serie? Tenés que ver 2 series. Una ¿Cuál es es? Mrs. America, con Kate Blanchett. Buenísima. Ah, mirá. Principio de los 70. Principio de los 70. Y el personaje es divino porque es una política, una dirigente política conservadora, de derecha. Ajá. Se opone, principio de los 70, a fines de los 60, principio de los 70, se opone a la segunda ola del feminismo, se opone a todos los derechos civiles que están solicitando, que se están luchando en las calles, Ajá. y lo hacer desde un lugar que es incómodo, de una política de derecha, y es como muy correcta, es un personaje
con el cual incluso empatizás aunque no coincidas en nada, ¿viste? Por la actriz es impresionante. Es una muy buena serie. Y medio como House of Cards, ¿viste? Todas esas series de antihéroes están muy de moda, están buenísimas. Hay algunas que te llama la atención decir por qué empatizo con este personaje. Es raro. Dentro de un rato vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso está buenísimo. Aparte como lo hace este actor, ¿cómo se llama? Que después, bueno, fue recontra cuestionado. No sale el nombre. Kevin Spacey. Es. Pero es impresionante cómo labora el chabón. ¿Le crees? Con algunos recursos que son propios del lenguaje, ¿no? Y de las formas actuales y de las nuevas pantallas, que es, por ejemplo, mirar a cámara. Ajá. Eso está buenísimo. Romper la cuarta pared. Eso parece que funcionó un montón en la serie. Aparte hay algo me parece, de ese personaje que quizás lo podés odiar por las cosas que hace, pero el tema es que no es un personaje hipócrita. O sea, porque te está contando todo lo que hace. Entonces me parece que de esa manera vos ahí llegás a empatizar un poco con el espectador. Sí, los antihéroes de las últimas 2 décadas de las series, que dentro de un rato si querés hablamos de eso, o quieras, cada uno de ellos en particular tiene su construcción de por qué los adoramos, a la vez de que nunca haríamos eso que hacen ellos. Es muy loco eso. Se me viene Mario a la cabeza. Claro. Bueno, son las 6:09. Vamos a arrancar. Vamos a ir ya derecho. Bueno, Leo, para los que no saben, es licenciado en Comunicación Social, ¿no es así? De la Universidad de Quilmes. Y sos director de la carrera también de licenciatura. Sí. Y también sos crítico argentino de series. Un poco para ubicar a la gente. Por ahí lo interesante que tenemos que trabajar hoy es el tema de desarrollo de series. Por ahí lo interesante que tenemos que trabajar hoy es el tema de desarrollo de series. No sé, yo lo conocí a Leo en el Festival de Series Cortas de Buenos Aires. Ahí nos pusimos un poquito en contacto porque yo tenía un proyecto que se llamaba EMA y necesitaba una refrescada, digamos, para poder llegar a algunas mesas en ronda de negocios nacionales, internacionales y demás. Y para eso había que fortalecer un poco la propuesta estética que ya tenía, pero no se estaba mencionando, por ejemplo, en los pitch. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, me parece que el aporte que le podés hacer a la gente de acá, que por ahí tiene ideas para hacer series cortas, pero por ahí no sabe cómo llevarlas a cabo, o no sabe ni siquiera a lo mejor cómo, me incluyo en ese paquete, cómo llegar a rondas nacionales, internacionales, con una propuesta acabada de cómo va a ser el marketing, cómo se van a trabajar las audiencias, cómo podemos encontrarle la vuelta creativa al guión para que eso funcione. Y así ese guión va a ir trasladado a un teaser, va a ir trasladado a una propuesta de logline o una propuesta a través de una biblia. Entonces, un poco sería trabajar las audiencias, lo que vamos a hacer hoy, para que podamos entender un poco más cómo funciona el formato de series y evitemos a lo mejor cometer ciertos errores que tienen que ver, por ejemplo, con intentar narrar películas en series, que es algo que a mí me pasaba mucho y veo que pasa todavía y que a lo mejor es necesario cambiar un poco la cabeza. Es que metemos, si querés, de lleno a la idea de serie web o serie para internet y demás. Sí, tal cual, serie digital, cualquier tipo de serie digital. ¿Sabes qué? Es un universo que nosotros en nuestro proyecto de investigación analizamos 2 cosas. Uso de las tecnologías, o sea, qué hace la gente con las tecnologías, todas las que se les ocurran, pero puntualmente nos importan mucho los consumos audiovisuales, y ahí aparece la idea de audiencias. Espectadores eran en el cine, públicos en otros escenarios, y audiencias son las del audiovisual. La tele tomó ese concepto y también las nuevas pantallas, el streaming y demás. Entonces ver esos comportamientos que muchas veces intentan determinar o con sus prácticas determinan después las narraciones, cómo contamos esas historias. Sabemos cómo usan, cómo las ven, en qué momento, en qué lugar, haciendo qué cosas, qué duraciones, qué estéticas. También determina muchas veces algunas recetas de series que hemos visto que son bajo receta, que están hechas on demand.
vieron que los fans o las audiencias piden también algunas cosas y sabes que es medio una teta del éxito. Entonces, por un lado investigamos estas cuestiones que son los comportamientos de las audiencias en el audiovisual, y por otro, y las narrativas es esto que decías antes, digo, ¿qué son las series web, por ejemplo? Y es un formato que en Argentina tiene unos 10, 12 años, no un montón, no tiene una larga historia, así que quizás estudiamos estas carreras que pueden ser comunicación o realización o artes digitales y demás, y por ahí no nos metemos de lleno, no hay mucha bibliografía, no hay muchos ejemplos, pero es interesante explorarlas pensando en que tienen una lógica interna. Si vos pensás en qué es una serie web, bueno, una serie destinada a internet, a telefonía, a aplicaciones, y por eso está en discusión, digo, el último problema conceptual que hay alrededor de series web es si seguir llamándolas así o llamarlas series cortas directamente, porque pueden no ser web, si son para telefonía, si son para presentar en festivales, en otras plataformas que no sean la web. Y lo que decía Martín era que realmente todo es web hoy. O sea, las series se transmiten vía digital y directamente se tienen que llamar series. Eso es interesante y la adaptabilidad por ahí de consumo que tiene la serie corta, ¿no? De verla en un colectivo o de viaje al trabajo. Diversos modelos son para atender. Ahí hay algunas cuestiones. Llamadas series cortas, estas producciones de Netflix o de Prime Video, de Hulu, y son más televisión. Son televisión, 13 capítulos, 45 minutos, etc. Pero la serie corta, en general, 45 minutos, etc. Pero la serie corta, en general, oscila entre 4 capítulos y 10. Ya con 4 capítulos es una serie posible de ser considerada serie y no algo menor, no son cortos, sueltos. Duran entre 8 a 10 minutos, 12 minutos, no duran 40 minutos. Eso ya es televisión, ¿no? Entonces, tenés un formato que lo podés llegar a ver completo, lo maratoneás en lo que dura una película. Ahí, en el terreno de la producción, puede encontrarse una problemática, que es decir, bueno, tengo un guión de una película, la voy a filmar, la voy a cortar en pedacitos y tengo una serie. Y bueno, ¿qué te falta? Y bueno, y te falta que ya sabemos muchas cuestiones de guión, que no vamos a hablarlas ahora, pero tiene que ver dónde va a estar la presentación de los personajes, un punto de giro, un clímax, el conflicto, la pérdida del equilibrio, la búsqueda del equilibrio, ¿dónde está eso? En el capítulo 8 aparece un personaje nuevo, digo. Hay que entender una serie web con un capítulo 1 de 4 minutos o de 5 que ya te presentó los personajes. Exacto. Sí, sí. Es lo mismo que a lo mejor un guión de una película que tenés hasta el minuto 15 para presentar personajes y en el 15 aparece el conflicto. Digo, cambia la estructura porque cambia el formato. Y el formato de consumo, supongo que el espectador intenta ver algo más rápido. Digamos, el conflicto que aparezca rápido es que las soluciones empiezan a aparecer más rápido. Totalmente, porque hay también unas audiencias que están acostumbradas y van a buscar este formato. Digo, los fans y las fans de series web o series cortas están acostumbrados y alfabetizados a determinadas dinámicas de estas pantallas, que tiene que ver con Twitter, con el meme se entiende o no se entiende, y ya pasamos a otra cosa, scrolleamos, el podcast, que dura 10 minutos, es que nos colgamos a escuchar radio. Y esas audiencias también tienen prácticas con otros formatos que apelan a la brevedad, a la instantaneidad, a la ubicuidad, a verla cuando sea, en primera instancia. En segunda instancia, que una serie web está en esta pantalla, en este teléfono o en una compu, en la cual estamos haciendo otras cosas. Al cine vamos y nos quedamos quietos. A la tele, bueno, nos sentamos y le gritamos, ¿viste? Como el Tano Pazman, le gritamos a la tele. Hay cortes comerciales para ir al baño. Pero podés estar haciendo las cosas, no sé, planchando, si hay alguien que plancha todavía. Pero la serie web, vos entrás, la buscás, y si te aburre enseguida, te vas a responder mail, a abrir para escuchar música, te pones a hacer otra cosa en el mismo aparato. En la tele o en el cine no se hacían cosas en el mismo aparato. Y la dejás suspendida, digamos, ahí capaz escuchando lo que sigue pasando. Un poco lo que pasaba con la novela. Por eso, algunas series web, si dejen que podamos puntear algunas cuestiones que tienen que ver propias con el lenguaje de la serie web, bueno, esto que decís, si vos minimizás, hay muchos casos que la serie web apelan a que el personaje te cuente en voz en off lo que va haciendo. Entonces, ¿por qué me está contando? Hay varias series, hay una serie que se llama Malviviendo, española, que es muy buena, que engancha voz en off tu personaje principal porque te va contando la historia,
Y bueno, y tiene que ver con esto, porque yo puedo abrir otra ventana para ver algo más y la sigo, no la pierdo, digamos, ¿no? Hay algo ahí en la voz en off como un recurso importante. La mirada a cámara, lo que decíamos más temprano de otras producciones que miran a cámara, rompen la cuarta pared, bueno, las series web, las argentinas, utilizan mucho eso, ¿no? A veces de manera diegética, adentro de la historia, es decir, estoy en el psicoanalista, estoy mirando adelante, como lo hacía Woody Allen, digamos, aparecía la cámara y estaba el psicoanalista atrás, o en una mesa de gente dialogando entre sí, pero la cámara va hacia los rostros. Esa interpelación, es muy difícil irse de una imagen que te está mirando, ¿eh? ¿Verdad? La subjetividad, la cámara subjetiva sería de eso, la que empieza a aparecer. Está bueno. Para estar se usa mucho en este recurso, los colores más claros y el poco videograph, quizás creyendo, pensando que las audiencias lo van a ver en pantallas de cortas dimensiones. Pensás que lo van a conectar la tele, pueden conectar la tele y verlo, por supuesto que pueden conectar la tele y verlo. Pero si vos pensás en las condiciones de recepción, se decía por los 70, por los 80 en comunicación, recepción, una palabra no se usa más, ¿no? Porque ahora hacemos cosas con las pantallas, no solo las recibimos. Las condiciones de recepción es una pantalla de 7 pulgadas, en definitiva. Claro. Tenés que usar, no podés usar la oscuridad. Todo. Exacto, clave alta, me imagino, en la fotografía, digamos, ese tipo de iluminación me parece que es un poco más propicia para ver algo de cualquier lado. Sea la condición de iluminación que tengas. Está bueno. Y eso también. En estos formatos sobre todo, y estas son cuestiones del lenguaje que quizás uno las puede analizar desde el campo de la investigación y demás que podemos volcar nosotros, pero los realizadores, gente que se especializó en eso, podría sumarle otros índices, otras cuestiones para optimizar un formato de 4 minutos para una pantalla pequeña, digamos. Son las que se me ocurren primero, digamos. Constantes que uno ve después de haber visto 231 series web argentinas en los últimos 10 años. Pero bueno, hay constantes, algunas constantes en esas. Claro. Muy bueno. Sí, y eso un poco cambia el paradigma del que se viene pensando, de cómo se trabajan las series. Las series cortas son otro mundo, inclusive me parece, donde lo que aplica, por ejemplo, últimamente en las últimas series son las comedias, quizás sobre todo. ¿De dónde viene un poco ese uso? Mira, ese género abunda, en el caso argentino, que cuando uno lo explora mucho y encuentra una serie que no es comedia, celebra, ¿viste? Decir, bueno, voy a ver una serie web de terror, o dramática, o que intenta hacer una búsqueda, no sé, y hay títulos, no quiero nombrar títulos porque siempre es ingrato que algunas nombrás y algunas no, pero las hay, ¿viste? Y vos decís, bueno, es una construcción del gusto y cierta educación del gusto que se hizo dentro del formato en una sociedad como la nuestra, digo. Tiene también porque quizás las grandes figuras, el Star System de las series web en Argentina, que lo hay como en toda la industria, son personas que se hicieron conocidas también por el stand-up, por el humor gráfico, por diferentes escenarios que están ligados a la comedia, para llamarlo de algún modo. Entonces, esos proyectos fueron muy exitosos, ves que hay un público posible, tienen muchas visualizaciones, tienen repercusión en las redes sociales, es una cuestión trascendental para las series web, que en el mundo web sean conocidas y tengan repercusión, y en definitiva marcan el sendero de proponer diferentes producciones a estas mismas pantallas y que las acepten por saber que hay público para eso, digamos, ¿no? Pero bueno, no voy a decir que es una casualidad, pero fue el formato que se fue cimentando en Argentina, por ejemplo, en Francia, Australia, en Canadá. Hay países que subvencionan, que fomentan mucho este formato, como el cine y la televisión, y hay de todo tipo, digo, hay policiales, hay de suspenso, más que en Argentina. Ajá. Policiales se ve mucho, ¿no? Sí, uno de los festivales, ¿viste? El Festival de Buenos Aires inclusive es un buen escenario para enterarse qué se está haciendo en estos otros países en la competencia internacional, y en general te encontrás con producciones que vos decís, bueno, esto no aparece en las series web que vemos comúnmente, porque lo vemos en cine nosotros más, a una de suspenso, un especial y demás. Pero es una buena apuesta para lo web, que te enganche para seguir viendo el siguiente. El suspenso tiene eso, ¿no? Intentar... El cliffhanger al final me parece que es genial para
para cualquier tipo de serie, porque te asegura de que el siguiente capítulo lo vas a ver, así que eso es lo bueno, lo positivo que tiene Policial, me parece. Y nosotros hemos hecho Policial y me parece que eso es una de las cosas que a lo mejor quizás funciona. Que me parece que Sí, real es muy... ¿Cómo? no, adelante. A un festival de series cortas te encontrás a lo mejor con diversos productores, algunas plataformas que tienen ya una dirección en cuanto al género, que encontrás a lo mejor con diversos productores, algunas plataformas que tienen ya una dirección en cuanto al género que tramitan o a lo mejor un cierto tipo de estética que están trabajando. Entonces me parece que es interesante pensar ya desde la idea cómo vamos a direccionar ese contenido para que a lo mejor llegue a alguna de las plataformas y empezar a encarar media, digamos. Ahí, ¿Es así como lo pensamos? y más se escucha, se cortó un ¿Se poquito corta? ahí. ¿Se corta? Sí, pero no sé si soy yo, además también te están viendo cortados, yo te voy a cortar. Quizás, a ver. Ahí está. Igual te escuché y te entendí. Vos decís, te llegás a estos escenarios, dentro de un rato hablemos del pitch, que viene al caso, ¿no? Esto de ir a contarles a estas pantallas la producción que tenés y que les querés compartir. Es interesante conocer por parte de los realizadores ese mundo que es, en definitiva, es el del mercado. Viste que uno es investigador, yo escribo, digo, analizo y escribo, y ustedes son realizadores, y lo tenemos al mercado, lo tenemos por allá, digo, en ambas actividades al mercado lo tenemos lejos. Pero en definitiva nos tenemos que involucrar, que es a donde vamos a ir a esos y demás, ¿no? Y pantalla. Entonces, creo que sí, conocer las plataformas, conocer el espacio en donde queremos estar es importante porque tiene que poder caber la idea que proponemos en un lugar y quizás no en otro. Entonces es ver esas líneas editoriales que tiene quizá una pantalla que, estoy pensando en algunas, que tienen mucha más comedia o stand-up, o esto que decíamos antes. Hay otras que son de entretenimiento general y que puede haber una ficción, pero también puede haber programas de no ficción, de entrevistas, de deportes, etcétera, de cocina inclusive. Pensaba primero en un 3 y segundo en FWTV, digamos, ¿no? Son cosas diferentes por sus contenidos. Pensar en Cinear, que es la del Estado, ¿no? O Contar, que son plataformas estatales, que puede caber tipo de contenidos también y otras temáticas, ¿no? Que se estén tocando. Serie web es muy importante, la agenda temática, podemos hablar de eso ni hablar. Claro. Entonces, elegir a quién le presentamos nuestro proyecto, es dónde queremos que se vea, también es una perspectiva política, ¿no? A dónde queremos estar, con quiénes. ¿Y cuál es la agenda que se está viendo últimamente en cuanto a esas plataformas y lo que eligen y cómo podrías categorizar en función de eso? Desde que nacieron las series web en Argentina, vamos a poner el umbral en 2008, nacen de dos formas. Primero con las grandes empresas de comunicación produciendo ficción para Internet, sin nada que perder, digamos, Grupo Clarín, Movistar, La Nación y empresas de bancos, de cigarrillos, de lo que se te ocurra, produciendo minificciones para Internet a modo de publicidad, probando el formato, probando las lógicas, construyendo un público. Y por otro lado, producciones independientes. Gente que no es que no tenía nada que perder, sino que ya estaba resignada que no iba a ganar con esto, sino era una apuesta. Realizar y colgarla en YouTube, por ejemplo, en Vimeo. Mientras estas conseguían algunas pantallas incipientes donde publicar que no fueran YouTube. Entonces, acá por este lado, que yo digo, productores independientes, realizadores audiovisual de otros formatos, de videoclips, de cortometrajes, de publicidad, grupos de teatro, han realizado apuestas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Plan B, Un año sin televisión. Hay varias series que tratan de cuestiones que corren el umbral de, vamos a llamarlo así, cierta moral televisiva de los 80-90, del prime time de los grandes canales. Por ejemplo, una telenovela con dos chicas que se enamoran, que es Plan B, ¿no? Entonces, chicas se van a besar, ¿no? Bueno, cuando yo era chico, a las 9 de la noche no iba a suceder eso, y en una serie web, bien, digamos, son temas que se pueden tratar, o criticar a los medios de comunicación
como se hace en algunos casos de series web que critican a la televisión, al periodismo televisivo, al periodismo gráfico, muy fuerte, o poner en agenda temáticas que se tocan de una manera poco frecuente en la televisión. Digo, las series web se arriesgan a eso, se arriesgan a tratar temas de género, de sexualidad. Buscando la controversia, ¿no? Quizás, a veces buscando hasta la controversia. Totalmente, sí, claro, es una contraagenda en muchos de esos casos. Exacto. Yo creo que hay el terreno para ir a buscar, no ir a contar otra cosa. Incluso, por ahí no en lo temático de ser disruptivo, pero ser disruptivo en otras formas. El tema, esta cosa que no sea todo lo que se deba entender, ¿no? Todo la industria cultural tiene esa característica, es que se tiene que entender. No tiene que gustarle a todo el mundo, pero por lo menos no disgustarle a nadie, saber que eso está ahí, está bien, digamos. Y sí, y es un poco eso, ¿no? Ese el final feliz y toda esa cuestión que tematizaron muchas películas, mucho el cine, muchas series que nos gustaron mucho en un momento, tematizaron muchas películas, mucho el cine, muchas series que nos gustaron mucho en un momento y en otro momento no. ¿Cuándo decae Black Mirror? Cuando empieza a tener finales felices. Cuando pasa que sea Netflix, ¿no? Y entonces ahí hay algo que deja de ser disruptivo. Y me parece que la serie web, ese formato breve, donde todo está por crearse, se lo permite, ¿no? Claro, se empieza a perder esa tecnofobia, me imagino, en Black Mirror, que antes estaba como muy clara, sobre todo en las primeras temporadas. La primera temporada con el segundo capítulo, me parece. No me acuerdo el nombre del capítulo, pero nada, siempre tenían finales muy duros, muy difíciles de tragar, digo, Sí. para la persona, para las audiencias. Que uno cree que tiene final feliz es San Junípero, ¿no? Que el final va a un final abierto, pero que se cierra de alguna manera, y es el capítulo de Black Mirror que gana el premio Emmy, en definitiva, por cumplir los pasos que hay que dar. Ajá, mirá, no sabía eso. Pensé que había tenido realmente muchísima más audiencia que todos los otros capítulos. No sé si fue así. ¿Cómo cambia un poco el modelo de producción por ahí en las series cortas, teniendo en cuenta que no es una película, teniendo en cuenta que no son series largas, y el nuevo formato, ¿no? De lo digital? ¿Qué nuevas formas de producir se encuentran? Bueno, ahí es muy interesante pensar en la pantalla en donde se va a ver y las audiencias que lo van a ver. Entonces ahí vos hay un concepto que ya tiene varios años, tiene 17 años, es la idea de narrativa transmedia. Narrativa transmedia lo trae de nuevo, no digo que lo crea, pero lo trae de nuevo, lo reformula un autor que se llama Henry Jenkins en el 2003, y va a proponer pensar que nosotros estamos consumiendo narraciones en diferentes medios a la vez. Entonces, si vos tenés unas audiencias que son muy activas, que no solamente van a ver tu película o tu serie, sino que también después la comentan con otros y entran a foros a comentar y quieren saber más y crean teorías de lo que va a pasar más adelante. Y se compran la camiseta y después dicen que son de tu serie y no de la otra. No, pues yo soy de Game of Thrones, no Breaking Bad. Y mirá, podés ver las dos, te digo, porque nadie se entera si sos de una o sos de la otra. Pero Y las audiencias... Claro. Pero se ponen la camiseta, vos tenés esas audiencias que este mismo autor ya no los llama audiencia, los llama fans, son fanáticos de una serie, como podía ser del deporte o de la música. Hay que darles más también. Entonces una narrativa transmediática empieza en un medio, pero continúa en otro. Y esto no es lo que siempre existió, que es la transposición. Digo. Harry Potter no es una narrativa transmedia porque un libro se pasa a película, sino porque su dinámica, su contar, su narración continúa, y continúa hasta en una experiencia en vivo, que es ir al parque temático, Harry Potter. Y ahí está pasando también la historia. Y me compro la varita de un personaje, digamos. Eso me parece fundamental, el merchandising, ¿no? Siempre existió, digo, el álbum de figuritas y demás, pero con una idea, ya desde la preproducción, pensar que una narrativa puede ser transmediática, es pensar un posible videojuego, una aplicación de celular para descargar y tener más material, un hashtag con el cual tuitear y conseguir el permiso para ver algo que otros no, proponerle a las audiencias un final alternativo que quiera ver. Para ver un final alternativo deberías hacer tal cosa. Hay experiencias en el mundo que uno las toma como ejemplares. Hay un caso brasileño que se titula Dieta Capuleto,
muy interesante porque toma el tema de Romeo y Julieta, ¿no? Y Claro. es una narrativa transmedia que sucedió en redes sociales, eran audiovisuales, ¿no? Redes sociales, era la historia ayornada, novedosa de Romeo y Julieta, y llega un capítulo en el cual es en vivo, y llega otro capítulo que es presencial. O sea, si te dicen que tal día, en tal lugar, iba a haber una fiesta, en tal bar donde los personajes se van a encontrar, y vos vas a verlo si querés, y vas y los personajes se encuentran ahí. Entonces, es ir a buscar a las audiencias y darles más, a ver hasta dónde dan. Y las grandes empresas lo hacen ya proponiendo la película, más el videojuego, más el juguetito en la caja con las hamburguesas, más lo que se te ocurra, la banda sonora, ¿no? En Argentina hubo dos grandes narrativas transmedia proyectadas como tal. Una la realizó el Estado cuando nos propone ver Samba, ver Paca Paca, ver Canal Encuentro, en las computadoras conectar Igualdad, ver el canal Tecnópolis TV y la megaferia Tecnópolis. Digo, ahí hay una narrativa transmediática que incluye la experiencia. Y la otra que se me ocurre es la del universo Samba de... fue un éxito, digamos, o sea, yo vi muchos chicos que miraban Samba y los padres lo ponían, lo sentaban a ver Samba, me parece genial. ¿Y qué otra ¿Y qué otra experiencia transmedia había en Argentina? No, el mainstream y de grandes dimensiones tiene que ver con el universo que creó hace muchos años Cris Morena en Telefe, digamos, ¿no? Una serie teatral, más un disco, más una banda que cantaba la música de un disco, podías ir a ver la banda, que hacía giras por todo el mundo. Digamos, un universo. Cuando vos creas un universo, Jenkins planteaba el universo en tres formatos, ¿no? En Star Wars, en Matrix y en Harry Potter, ¿no? Eran como los ejemplos. Cuando vos creaste un universo, después ponelo a andar, digamos, porque se crea hasta un propio lenguaje, ¿no? Y en Argentina están esas apuestas y después apuestas más chicas, que pueden ser una serie web con una obra de teatro, una aplicación para ver algo más de un cortometraje, digamos. Experiencias de serie web hay muchas que tomaron la idea de narrativa transmediática. Eléctrica tiene su obra de teatro. Eléctrica, mirá, no sabías. Que es transmedia y no es una transposición. Porque cuando vos vas a ver esa obra de teatro es un capítulo más, no es uno que ya viste. Es otra cosa. Claro. Es un poco me hace acordar a, no sé, la polémica que se pudo haber armado alrededor de Rebelde Way. Después también los musicales que había para casi armado alrededor de Rebelde Way. Después también los musicales que había para Casi Ángeles o demás, que se contaban otros discursos, ¿no? Que me parece que es parte del mundo de Cris Morena. Ahí está planificado previamente. ¿Sabes que el universo de las series lo toma muy seriamente con Lost? ¿Se acuerdan de Lost, no? 2004. Lost. Entonces los productores había... el autor es Henry Jenkins, ¿no? Que acá me preguntan quién es. Jenkins es con J, Jenkins. 2003. Comunicación transmedia, ¿no? Cultura transmedia. Lost lo que va a plantear es que se va a encontrar en septiembre, octubre de 2004, con que en Estados Unidos ya existía Facebook. En Argentina llegó un poco tarde Facebook, ¿no? En 2008, 2009 empezó a entrar, pero ya existía y las audiencias empezaban a hacer comunidades de sentido ahí, discutiendo los capítulos que veían, bajándoselos, ¿se acuerdan de esto? Pre-Cuevana, pre-toda esta historia, y allí pidiéndole a los dos productores, a Lindelof y Hughes, y la cabeza de J.J. Abrams, ese gran productor, es showrunner yankee, que pedirle más, pedirle, nosotros creemos que pasa esto. Y ellos empezaron a salir cada 2 semanas a decirle a las audiencias que no iba por ahí, a responderles. Al punto que una vez les dijeron a las audiencias, una anécdota, esto es muy lindo, le dijeron a las audiencias, bueno, ustedes quieren saber de qué trata el próximo capítulo, vayan a nuestra web porque está escrito de qué trata, pero está todo en blanco. Pasás el cursor del mouse y lo lees. O sea, no todos lo van a leer. El que tenga ganas va y lo ve. Que tanto querés maratonear, anda y te enteras antes, ¿no? Entonces es como pasa a las audiencias de lo que te piden. Digo, empieza ahí, House of Cards hace lo suyo. House of Cards tenía la cuenta de Twitter de Frank Underwood, tuiteándole a los presidentes del mundo. Y las pintadas peronistas en las esquinas de Bob Underwood, ¿no? Esas son dimensiones de una narrativa transmedia. Es involucrar a las audiencias en algo que te causa gracia, que te genera empatía, claro, que te relaciona.
Y Netflix hoy lo usa muchísimo, ¿no? En su propia cuenta, digo, trabaja mucho con esos personajes y la manera en que contestaría tal personaje. Y pasa un montón con eso. Y por ejemplo, Game of Thrones, los capítulos que se daban antes, que se largaban antes, también tenían un poco que ver con... Que en nuestro proyecto acabamos de escribir un artículo que va a salir en una revista dentro de poco, una revista académica, y el artículo se titula Maratonear, spoilear y filtrar. Y nosotros creemos en nuestro equipo que las audiencias están yendo, o ya fueron, o se quedan ahí, se quedan en esas dinámicas, desplazando a otras. ¿A cuáles se desplaza? Y se desplaza a la idea de zapping, a la idea de prime time, a la idea de grilla. Esto de a las 9 de la noche, los jueves, está tu serie. Y vos no te ibas a un cumpleaños o no ibas a jugar al fútbol para ver tu serie. Eso, el prime time se quiebra la idea de grilla, se quiebra la idea de zapping, de tener que andar buscando y elegir. Y se quiebra también quizás la idea de rating, porque acaba de interesarle al mercado las visualizaciones y otra cosa, ¿no? Otro modo. ¿Qué pasa en este pasaje, en esta dimensión? Hay muchas cosas que podemos analizar en lo puntual. Primera instancia, que el maratón es esto de correr y llegar primero. Si llegás primero, probablemente a tu comunidad de sentido, alrededor de eso que sos fan, vas a querer ir a contar que lo viste. Y si le querés contar que lo viste, tenés muchos que todavía no lo vieron. Entonces te van a decir, ¿qué te van a decir? No spoilees. Y el spoiler es el premio que ganó el maratón. Es tu medalla el spoiler. Vos salís a spoilear porque yo ya lo vi, ¿entendés? Te hace sentir bien, te hace sentir bien. Ahí sí sos un espectador mejorado, digamos. Tenés toda la data. ¿Y cuánto tiempo dura el estreno hasta el spoiler que sea válido o no sea válido? 4 días, 2 semanas, un mes. Yo te puedo spoilear Titanic a vos. No la vi, Leo, no me la cuentes. Bueno, te digo que Jack Dawson se hunde con el bat, te aviso. No sé, y vos decís, no, me estás spoileando. Bueno, pasaron 23 años. Entonces, hoy no pasan 23 años, pasa una semana capaz, o 4 días, o dentro de un rato. Entonces, tenés las dinámicas de bloquear palabras en Twitter porque no quiero enterarme de qué pasó. Maratón, spoiler y filtrado, que es la tercera palabra, tuvo mucho que ver con la dinámica de Game of Thrones. A HBO se le filtra un capítulo de Game of Thrones. Entonces vos decís, HBO no fabrica ropa ni fabrica lapiceras, fabrica series, ¿no? Y es una de las empresas más grandes que fabrica series. Yo dudo que se le filtren las series, porque tiene que cuidar, tiene que tener abrazadita la serie, se le puede filtrar. Es raro que te pasa. ¿Y quién se beneficia? Y se beneficia HBO porque tiene esas audiencias del maratón y el spoiler hablando de ello. Haciéndolo trending top, audiencias del maratón y el spoiler hablando de ello. Haciéndolo trending top, poniéndose la camiseta, pidiéndole a los demás que vayan a verlo. Yo ya lo vi, ¿vos ya lo viste? No, bueno, andá corriendo. Esperando. Pues si están hablando de vos, no están hablando del otro. Y esto es competencia, es mercado. Entonces, maratón, spoiler y filtrado van de la mano, despejando y corriendo algunas otras prácticas que tienen que ver con los medios tradicionales. No viejos medios y no dejaron de existir, porque es hermoso ir al cine en la oscuridad a ver una película con desconocidos. Exacto. Y cambia también el lenguaje, ¿no? El cine ya es otro. O sea, empieza a destacar las películas que tienen alguna novedad sobre la imagen que presenta y demás. Ya el conjunto por ahí de películas estadounidenses que antes se hacían, se dejan de hacer de la manera que se viene haciendo. Acá, por ejemplo, Gonza dice, el final de Sense8 fue gracias a su público. Realmente es así. Mirá, 2 cosas enormes para decir de eso. Primero, una nota al pie. Nota al pie es que estamos hablando del audiovisual industrializado. Nosotros tenemos acá seguramente realizadores, y vos mismo lo sos, de qué es historia. Historias en los márgenes, historias con compromiso social, historias que busquen la empatía, el afecto con las audiencias y con plena conciencia de a quién se están dirigiendo. Y no estamos criticando eso porque eso lo celebramos, eso es lo que estamos buscando y lo que nos gusta ver cuando tenemos tiempo libre. ¿Qué pasa desde el análisis? Analizamos lo masivo, analizamos la cultura pop, analizamos lo que todo el mundo ve porque es necesario saber cuáles son los signos con los cuales estamos construyendo nuestras identidades y con los cuales pasamos nuestro tiempo libre. Por eso, si vamos a analizar el cine de Hollywood y las series de Netflix, les encontramos sus constantes, y al cine de Hollywood en los últimos años
algunas excepciones, ¿no? Por supuesto, son sagas eternas de 18 películas, o todos los Juegos del Miedo, o todos los Rápido y Furioso, o hay un Batman cada 6 meses, hay un Guasón cada 6 meses ahora, ¿no? Audiencias aseguradas. Cuestión que está pasando en el cine, podemos decir que en los últimos 10, 15 años en las series se encuentran unas ideas un poco más elaboradas porque se tienen que contar en 9 horas, capaz que entonces hay un tiempo de elaboración de una idea, y tenés al Star System viniendo. Vas a encontrar una serie con Glenn Close, vas a encontrar una con Cate Blanchett, con Julia Roberts, Kevin Spacey, vas a encontrar series ahora con estos actores y estas actrices. Entonces el Star System y la cultura pop también nos trae ideas en este otro formato. Dicho lo cual, ¿qué pasa con Sense8? Y pasa con una serie argentina también. Las audiencias se fueron corriendo a decirle a Netflix que querían seguir viéndola, que no la saque. No debe ser un buen negocio, por eso se cancela. Pero tenés un grupo de gente que lo ve como un equipo de fútbol. Hay hinchadas grandes y hay hinchadas chicas, digamos. Y tienen que jugar igual. Entonces, ¿qué les produce? Les produce el capítulo final, el capítulo especial, el especial de Navidad, etcétera. No sé, uno más. Un poco pasó con Alf, viste, que le hicieron el último capítulo para así terminarla y ya está. Tienes dos alternativas. Y una es, bueno, se los concedo, y una empresa como Netflix, que hay que entenderla en todo su contexto, de por qué lo hace, porque hay que reunir al guionista de nuevo, a todos los actores, a la producción, digo, vos sabés que al catering, y hay que filmar de nuevo, y no se hace porque le puedes decir, no, terminó. Pero Netflix es la empresa que en los 90 era un videoclub. Y después se dio cuenta que la gente no quería rebobinar la película, era VHS, o devolverla al otro día. Y te dijo, dejátela una semana. Y después cuando se digitalizó, te la mandaba a tu casa. Y después cuando se pudo hacer plataforma, se hizo plataforma. Y después se hizo producción propia. Es que Blockbuster no hizo nada de eso y quebró. Entonces, claro, esta empresa, por supuesto que te va a escuchar, por supuesto que va a tener una cuenta de Twitter por cada país en donde esté instaurada y te va a hablar en tu idioma. Tiene la virtud de ir actualizándose a medida que cambian las audiencias y los formatos. ¿Qué hizo? Hizo con Sense8 eso, y en Argentina, ¿qué hizo con los simuladores? Lo mismo, salvo que no tuvo que salir a producirlo de nuevo, sino no sacarlo. Con no sacarlo, ya conformó a un grupo de gente que lo estaba troleando en Twitter, che, no saquen los simuladores, no saquen los simuladores, no saquen los... Bueno, no lo sacamos. Y por esa respuesta se da a través de audiencias comprometidas, audiencias muy metidas en este universo. El autor que nombrábamos antes, Jenkins, tiene varios libros sobre esto, y hay uno que se llama Piratas de Textos, que está acá abajo, que está sosteniendo este teléfono. Qué buena onda. ¿Vos pensás que esos comportamientos de alguna manera van a ir determinando la forma en que se narra una serie, por ejemplo? Las estructuras más formales que se venían trabajando antes empiezan a cambiar. Y para la serie corta, más cabalmente, ¿qué tipo de estructura se trabaja? Por ejemplo, ¿hay una estructura de decir a los 3 minutos planteamos un conflicto grande que atrape al espectador? Mira, no quiero ponerme muy así como teórico, aburrido, ¿no? Con esto, pero hay unas formas narrativas que son como canónicas y que siempre hay que revisitarlas, ¿viste? Y vos tenés la aristotélica, introducción, nuevo desenlace, que nunca falla, punto de giro, clímax. Es bueno, el punto de giro tiene que aparecer al cuarto de la historia, la película de 2 horas, a la media hora, la serie web de 4 minutos al minuto. Exacto. Tiene que ser el punto de giro, el problemilla, en Aristóteles. Digo, si quieren buscar en Barthes, es introducción al análisis estructural de los relatos. Lo va a complejizar mucho más. Barthes va a ir a fondo, va a decir algo que estaba leyendo ayer que es muy, muy lindo, muy interesante, que dice, bueno, todo lo anotado debe ser notable, dice en una parte. ¿Sí? No me muestres cosas que después no van a contar. Si te muestro un arma, tiene que ser parada. Digo, nada que ver con la forma narrativa de autores del siglo XVIII, XIX que te contaban hasta cómo eran las cortinas, digamos. Oscar Wilde, ¿no? Que te describía todo, y decís, está bien. El audiovisual, todo lo anotado debe ser notable. Entonces ahí hay algo que tiene que ser mucho más fuerte en la serie web. La serie web no tiene nada de relleno porque es conciso. Después podríamos ver el esquema actancial de Greimas, y estoy visitando cosas viejas. Vos decís, bueno, un ayudante, un oponente, un destinador, destinatario, un objeto y un sujeto. Y así está construido Shrek, y Mario Bros también está construido.
Tiene un ayudante, tiene un oponente, tiene un destinador, alguien que le da el mandato, un destinatario que es el mismo, y un sujeto que va en busca de un objeto. Digo, en el cuento tradicional generalmente gira a rescatar a alguien. Digo, ahí hay unas cuestiones narrativas. ¿Qué sucede cuando vos tomás cuestiones que son canónicas y formas de contar que están establecidas? Bueno, no puede salir mal, está como más o menos la forma. ¿Qué puedes aconsejar en una historia que dura 5 minutos? Que las contenga, y el desafío es poder explicarlas bien, en poco tiempo, pocos escenarios, pocos personajes. Lost tiene 14 protagonistas. Una serie web no puede tener 14 protagonistas, ¿no? Porque no llegas ni a presentarlos. En general son tres. Hoy nombraba Eléctrica. Generás empatía en el capítulo 1 con ellos y en el 2 ya los conoces. No son 10. Son 3. Hoy nombraba Eléctrica. Generás empatía en el capítulo 1 con ellos y en el 2 ya los conoces. No son 10. Son 3. Entonces, la presentación de todos los personajes necesariamente tiene que estar en el primer capítulo, así como en una película la presentación está al inicio, digo. Se empiezan a mantener ciertas prácticas y es necesario que eso suceda. Porque por ahí escribimos pensando que en el segundo capítulo podemos seguir presentando personajes y a lo mejor sí, pero en realidad me parece que lo importante es concentrarlo al principio. Hay algunas lógicas que por ahí habría que estudiarla más desde el mercado de las series, que no es una cosa que yo me ocupe, que vos ves, las series web decaen en cantidad de visitas. No es un tema que a mí me interese mucho analizar el éxito, ¿no? Pero vos decís, bueno, puede tener una muy exitosa, tiene 115.000 visitas, Tiempo Libre, por ejemplo, ¿no? Una serie muy exitosa. El segundo capítulo no tiene 115.000 visitas. Estoy seguro, no me acuerdo cuántos tiene, pero estoy seguro que no. Y el todas decaen. Todas decaen, porque es una cierta tensión, ¿no? ¿Qué va a suceder? Digo, en televisión se mantiene el rating a veces cuando se trae un conflicto nuevo, otros personajes. La telenovela es otro cantar, es otro. Digo, tiene algo en ese sentido. Por eso también nosotros miramos en maratón. Por eso una empresa como las que ya nombré varias veces, se les ocurrió en algún momento darnos la serie completa. Después te vas a mirar tu serie completa, la maratoneas, y después estás 1 año y medio pidiendo la segunda temporada. Porque te lo tienen que ver, vamos. ¿Qué pasa? La serie web recomendaría que aparezca toda junta. En el primer momento en Argentina, las series aparecían con grilla. Las que produjo un canal de televisión muy conocido las programaba los jueves a las 10 de la noche, por ejemplo. Y tenías que ir a la web a ver un capítulo de 7 minutos todos los jueves a las 10 de la noche. Un disparate, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, bueno, mi serie de 8 capítulos de 8 minutos está disponible, da a verla. La ves en lo que dura una película, esto que decimos, ¿no? Claro. Pero luego, cuestiones internas, yo exploraría las mismas formas que conocemos de presentación de los personajes, etcétera, en sus 3 dimensiones, la social, la psicológica, la física, ¿no? Que tenga que ver con lo que quiere contar. Digo, esas formas tomadas en cuenta, que sean menos personajes, menos locaciones, menos... Digo, incluso hay series que son en una locación sola, maximizando esta idea de explotar otros recursos, no ese. Y eso es muy común, se ve muchísimo la manera que tiene de trabajarse las series en un solo lugar. Prohibido Silbar, dirigida por María Eva y Ludmila. Las chicas, junto con Gastón Sabino y otros personajes, hicieron la serie en Santa Fe en el Teatro Municipal. Y se filmó todo ahí. Santa Fe en el Teatro Municipal. Y se filmó todo ahí. No solamente era un recurso de producción, sino que es algo que comúnmente se ve en las series cortas. Justamente porque también es barato. Sí, pensaba en Prohibido Silbar cuando hablábamos de series que no fueran comedia, digo, que no abundan. Ahí tenés una serie que explora en diferentes dimensiones. Una es esta, en un solo escenario, ¿no? Y no es una comedia, apuesta a otro género que también es medio inclasificable. Pero está bueno eso, ¿no? Pensarlo desde ese lugar. ¿Qué me metería? Además que las cuestiones de guión son interesantes y se puede explorar, por supuesto. Toda regla está para ser rota y generar nuevas. Exacto. Pero sería en la agenda temática. La agenda temática de las series largas del streaming ya está bastante establecida. Tiene pocos años, ¿viste? Vos decís estas plataformas que nosotros vemos todo el tiempo, no tienen ni 10 años estas plataformas. Y sus producciones propias tampoco, ¿no? Son de 2013, 2014 en su mayoría. Pero hay unas constantes narrativas. Una ya la dijimos, que son los antihéroes. Seguimos con sus antihéroes, ¿no? Esto empieza capaz, vamos a ponerle un umbral y después en Walter White, en Dexter, en
bueno, en Ozark, no sé, las abogadas de Kendall y de How to Get Away with Murder, digo, son esas maldades en las cuales somos cómplices, porque los personajes están construidos también con su lado de empatía, digamos. Es un profesor que está enfermo y necesita curarse, o es un padre de familia que tiene los mismos problemas de cualquiera. Además dirige la mafia, ¿no? Era Soprano. Y en el caso de House of Cards es un personaje que directamente lo dejan afuera del partido político en el momento. Entonces es un poco... La Casa de Papel trabaja con antihéroes. Gente que va a robar algo, que tiene que fabricar el dinero para robárselo. Incluso es diegética la interpelación, porque adentro de la historia dicen en la temporada 1, bueno, la comunicación ya la difundieron porque necesitamos que todos estén con nosotros y no con el banco. Entonces eso se busca ahí adentro, es explicitar la idea de que el antihéroe nos empatiza, es aquello que no va, pero que participa de la catarsis, digamos. Aristóteles hablaba de la catarsis en términos de terror y compasión. Terror por lo que le sucede al protagonista y porque nos sucede a nosotros, y compasión por lo que le sucede a él. Y ahí nos pasan cosas, ahí sentimos temor, nos angustia, o también nos causa gracia, digamos. Ese momento, que es el fundamento de la ficción, sucede mucho con el antihéroe. El cine se da cuenta un poquito tarde de que amamos tanto al Guasón como a Batman, pero se dio cuenta un día. Exacto. Y no es raro, me imagino, que La Casa de Papel tenga tanto éxito en Argentina, siendo que odiamos... La Casa de Papel tenga tanto éxito en Argentina, siendo que odiamos... Supongo que todo eso está estudiado, y por eso también agregan a Rodrigo de la Serna en la última temporada, para que eso sea más visto, ¿no? En Argentina. Tiene que ver con esas cuestiones de conocer a las audiencias y esos guiños, de buscar en definitiva quién es el malo, ¿no? Porque o son todos malos. El bueno y malo, el bien y el mal, es un formato de la telenovela denominada culebrón, ¿no? Viste que la pareja protagónica son los buenos, y siempre hay una mala o un malo que no quiere que estén juntos, digamos. Entonces te voy a destruir, laburan de malo, y 200 capítulos son malos, esperando hacerle daño a otro. Pero esa idea de bien y mal, cargada de mucha moral, porque en definitiva el bien triunfa cuando la pareja protagónica se casa. El último capítulo es un casamiento en general, digamos, con cierta moral que cimentó el siglo XX en la telenovela. No creo que tenga lugar en la serie web esa idea. De hecho, El Galán de Venecia, la serie de... Claro, no me salen los nombres. Martín Piroyansky. Quiero mencionarla a la protagonista también, porque es Martín Piroyansky y Paula Greenspan, digamos, dos enormes ponentes del formato. Digo, burlan o llevan al extremo de la sátira al formato telenovela en una serie web que es buenísima, digamos, ¿no? Que la recomendamos de paso. Entonces, ahí puede no tener lugar eso, tienen lugar los antihéroes, tienen lugar las distopías, esos universos horribles que no queremos vivir. Mirror, por eso el cuento de la criada, por eso tantos Years and Years, ¿viste? Esos lugares donde te generan incomodidad porque te están vigilando, porque te van a subyugar tus libertades, porque vas a encontrar que es inminente que haya una pandemia, por ejemplo, ¿no? Es universo, claro, muy, muy fuerte. Y me parece que el tercer componente de las series que estamos viendo es la nostalgia, es llevarte a cierto pasado, como hace Stranger Things, como hace Dark, como hace Americans, como Narcos, inclusive sucede en los 80. Digo, hay toda una mirada de los 80, de los 90 también en algunos casos, para interpelar a ciertos públicos que lo vivieron, que tuvieron su infancia y su adolescencia allí, pero también a una juventud de 20 años que encantar con esos ruidos de bicicletas, esos videojuegos incipientes, los fichines, esa música de los 80 que está buenísima. Y que aparecen en todos, en Black Mirror, como decís, en Stranger Things. Hay otras series nuevas también que... algo de fucking... el nombre. Esa también un poco se va hacia atrás. Esa receta de las series de plataforma, no estoy hablando de series web inclusive, ¿no? La receta de series de plataforma, que es antihéroes, distopías, mundos horribles,
y nostalgia por un pasado que estuvo bueno, digamos, por esas infancias o adolescencias, a veces encontramos narraciones que identificamos que fueron construidas desde ahí bajo receta, como por ejemplo Bandersnatch, ¿no? Aquel capítulo de Black Mirror que es interactivo, que habla de un videojuego, que nos propone jugar, ir. Bueno, un personaje, el personaje principal, y voy a spoilear, en determinado momento tenemos que elegir cómo mata al padre. Es bien edípico esto, ¿no? Tenemos que elegir cómo mata al padre. Y no puede no matarlo al padre. Entonces se tiene que convertir forzosamente en antihéroe. En 1984, porque nos tiraniza la receta de que suceda en los 80 y en los 90, se habla de un libro sobre videojuegos, y segundo porque es 1984, que es la distopía de George Orwell, 1984. Entonces tiene que suceder ahí, 1984. Entonces tiene que suceder ahí. Entonces es distópico, es nostálgico, es antiheroico y parece haber habido una cacerola donde llenar con estos ingredientes, revolver un poco y sacarlo, ¿no? Y consagrar las formas en que las audiencias empatizan con determinadas historias, ¿no? Son muy diferentes a la de la televisión de los 60, 70, cuando logró penetración mundial, digamos, y nos contaba esas historias bastante risueñas de familias o de parejas y demás. No, es impresionante cómo también Bandersnatch crea ese contacto con la gente, ¿no? Con el público. Me parece como un ejemplo para también empezar a trabajar nosotros ese tipo de narrativa que quizás no sea tan difícil y me parece que el Inca iba a tratar de fomentarlo. Iba porque ahora está todo reparado, pero de alguna manera se venían pensando proyectos que eran así de ese estilo, ¿no? Que le daban esa participación. Las series web tienen 3 escenarios que hay que tener muy en cuenta. El primero son las pantallas que las programan. Esto es así, digo, si ustedes, por ahí alguien en el equipo, vos viste que vos tenés un equipo de producción, en el mejor de los casos, si a alguien le interesa más especializarse en una cosa que en otra, y puede meterse a conocer de las series web. Pantallas que las programan, a dónde queremos llegar, las convocatorias que financian, y vos me mencionás al Inca, y debo mencionar, porque también hicimos referencia a Prohibido Silbar, a Espacio Santafesino, ¿no? Claro. Propuso la categoría serie web y propuso la categoría narrativa transmedia también. Unos amigos míos ganaron una vez. Así que, digo, también es otra... ¿Cuáles son los amigos? Dale. Compañeros de la Universidad Rosario que producen documentales web y demás. Y narrativos y transmediáticos, digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿qué sucede con las convocatorias que las financian? Conocerlas, ver qué se está buscando, qué definen por serie web, qué definen por narrativa transmedia, porque en definitiva es muy interesante y necesario reconocer a quienes van a fomentar o financiar nuestras producciones bueno, ahí preguntaba, si no me equivoco, preguntaba uno de los chicos si Bandersnatch era elige tu propia aventura, digamos. Totalmente. La idea de intertextualidad, de polifonía, de ir a buscar otros formatos que existían en otros medios para traerlos acá es interesante. De hecho, Bandersnatch creo que lo menciona, la idea de Claro. intertextura, y a la vez lo es porque nos propone un juego en el cual tenemos decisión de a pares, de a dos cosas, pero existen muchas formas de jugarlo. Podemos en algunos no decidir. No sé si saben que si no tocan la decisión y lo dejan pasar, es una película que dura 3 horas y media. Si deciden no tocar nada, van a ver todo, van a ver todos los finales y demás. Entonces va a apelar a que las audiencias se involucren al punto de tener que interactuar todo el tiempo, que no se te pase eso. Es elige tu propia aventura y es otras narrativas que están siendo citadas ahí adentro, como les decía la de Orwell, el videojuego que cita, digo, otras formas que intenta también captarnos desde ahí. Y que después tuvo problemas por derecho de autoría, por haber era de esa manera. Que, tuvo problemas. Sí, en el formato, ¿no? Porque el formato de decir, nosotros vamos a proponer lo que ustedes elijan y esto no lo inventó nadie, ya es nuevo, nunca lo hizo, nadie lo ha inventado antes que nosotros. Bueno, no, esto existe, pero no con esa repercusión. Y no con esa repercusión, ¿no? De una plataforma a escala mundial que tiene muchísimos suscriptores
que ahora subió enormemente por el escenario en el que estamos viviendo, suben los suscriptores de las pantallas de entretenimiento, sin duda. Entonces, bueno, tiene mucha más repercusión de que si lo hiciéramos nosotros, digamos, ¿no? Podríamos tener una dinámica, inclusive subirlo a YouTube. Viste que cuando termina un capítulo algo en YouTube podemos elegir continuar viendo otro, por ejemplo. Eso. Pero... Ahí le estaba diciendo a la gente que vamos pasando, ahora si querés, a lo que sería el acceso que podamos tener a las plataformas y de qué manera podemos pensar las audiencias en nuestros proyectos para poder presentarlo en una ronda de negocios y así poder ganar cierto espacio en esos lugares. La otra vez que hablamos había pensado la idea del pitch y las estrategias del pitch y demás para que hablar. Que lo voy a concatenar con esta respuesta, lo voy a pegar a esta respuesta. Mira, las cuestiones que estábamos hablando antes que se cortaron, al menos 3 lugares, y uno son las pantallas, cuáles son y dónde queremos estar, y el otro son las convocatorias posibles, y el tercero son los festivales, las premiaciones, los galardones que se pueden obtener, digamos, porque también en esos lugares circulan nuestras producciones, ¿no? Entonces, cuando vos conocés ese escenario y reconoces en donde podés dar vueltas, digo, por ahí, vas a planificar tu presentación ante esos lugares. Yo creo que las audiencias, bueno, acá estoy leyendo nuestros mensajes, dice, si conoce el caso de televisión. Bueno, esa televisión lo hemos mencionado hace un rato, es una de las cosas que fue... ¿Se acordó? No, ahí, espera, se me cuenta la cámara. Ahí estoy. Una serie que podemos decir independiente, como nació y demás, ahora es una productora que realizó otras producciones y es de referencia en los primeros años de la serie web. Lo que te digo es que las audiencias las podríamos retomar, pensado, ¿no? Lo transmediático, saber las audiencias activas, proponerles, yo creo que la serie web debe el uso de las redes sociales de los protagonistas, de los personajes, que suceda algo ahí. Las frases que aparecen en las series, ese tipo de cosas, digamos. El material extra, generar empatía, poder responder, generar finales alternativos. Digo, yo podría planificar una serie de 5 capítulos con un 6º capítulo que puede aparecer un tiempo después, pero que yo ya lo tenía guardado, que sabía que era otro final, que era otra forma, para ver qué dice mi público sobre esto, pero también pudo haber sucedido esto otro, o 20 años después, o 20 años antes. La idea de la precuela, ir a antes de lo que te estoy contando, es una fidelización muy grande de las audiencias. La idea del spin-off, que un personaje secundario tenga su propia historia, en un corto, en otro espacio, hay un personaje secundario, pero que nos va a contar algo más, que no pasa nada si no lo vemos, pero suma un mundo más, que no pasa nada si no lo vemos, pero suma un montón si somos seguidores, y el crossover, ¿no? Spin-off, precuela, crossover, traer un personaje ya conocido o de otro universo y que aparezca en nuestro universo. Digo, quizás si uno se relaciona con otros realizadores de series web, por ejemplo, que aparezca un personaje de otra serie web en una, digo, trae y lleva a nuestras audiencias y hace un guiño con ellos. Eso me parece que son recursos que se utilizan mucho, que existieron siempre, por supuesto, pero que se utilizan mucho más ahora. Y eso es importante decirlo en el pitch, ¿no? Y de repente vamos a estar hablando también de qué manera la audiencia va a ser partícipe en todo este proceso. Y vos tenés el pitch, hablemos del pitch, es ese momento, ese espacio en donde te volvés a encontrar con esto que hablaba antes y que era medio ingrato imagínate para nosotros investigadores o gente que está en la academia y para realizadores creativos, es el mercado, ahí está el mercado. Te lo encontrás al mercado y alguien en el equipo tiene que empatizar con esto, alguien en el equipo tiene que ser el que va a contar esto y tiene que conocer esta dinámica, incluso con su personalidad, con su carácter ahí, poniéndolo porque está muy estudiado, muy aprendido y muy mecánico, se nota. Entonces vos tenés que ir, en general es una lógica que se utiliza hace unos años, pero vino como para quedarse, que en tu plan de producción también tenés que contar con que vas a pitchear tu historia más de una vez. Claro. Y en definitiva lo vivimos haciendo. Digo, yo acabo de sacar un libro, a alguien se lo conté a mi libro. Te lo conté, y vos le contás tu película a tu familia, a la gente que te quiere,
y otro día se la contás a tu equipo de trabajo, al que se va a involucrar con vos, y otro día se la vas a contar a actores que querés que participen, y otro día a financiamientos, recursos, etc. Entonces siempre contarlo a nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Tiene su forma específica en este caso, que es de 5 a 10 minutos, en general de 7 a 8 minutos, con posibilidad de preguntas después. Entonces vos vas y es una presentación oral para contarle a alguien del que querés algo. En general, financiamiento. En general, recursos. De última, ya tenés todo hecho y querés pantalla. De última, ya tenés todo hecho y querés pantalla. Querés que te lo publiquen, ¿no? Podría ser un libro, pero estamos hablando de audiovisual. Que aparezca tu serie en algún lugar, ¿no? Ya lo tengo hecho. Y ahí hay como 3 o 4 pasos que son como esenciales. El primero, para que no aparezca en el momento de las preguntas, esto, bajo forma de pregunta, tiene que aparecer primero. Yo soy fulano de tal, hago esto en el proyecto que se llama tanto. Haces producción, haces dirección, lo que sea. Eso, lo que hago en Sarasa Serie Web. Entonces, puede aparecer en el escenario de las preguntas, ni vos quién eras, ni vos qué haces en este proyecto, soy el guionista, soy el director, soy el que, ya lo tuviste que haber dicho, ¿y cómo se llama esto? Ya lo tuviste que haber dicho, ni tampoco qué es esto, ¿es una película? ¿Es un corto? Entonces, yo soy fulano de tal, el director de Sarasa Serie Web. De 4 capítulos de 5 minutos, si queremos. Ahí va. Acá viene el formato de entrada, como para que la gente no se pierda. Hacia dónde vas. Después, vos no tenés los 8 minutos para contar una historia, como si fueras un abuelo contándole a un nieto un cuento. Vos tenés, de esos 8 minutos, tenés 2 o 3 para contar la historia. Entonces lo que se cuenta es un argumento. Se cuenta. Es una persona que mató a su hermano por poder en Dinamarca y el hijo de este va a buscar venganza hacia su tío, ¿no? Entonces, bueno, te cuento Hamlet, te cuento El Rey León, sería más o menos. Claro. Una pareja que quiere estar juntos, están enamorados y no pueden estar juntos porque hay alguien que no los deja, sus familias están peleadas y se odian. Digo, eso que te acabo de contar no lo puedo estirar más de un minuto más. Un minuto, te cuento el argumento. ¿Dónde debería ser énfasis? Y bueno, hago énfasis en muy tratado en otras historias, algo disruptivo que rompe la agenda mediática. Mirá, es una serie sobre la problemática del cupo laboral trans. Digamos, bueno, bienvenida. Un día tiene que aparecer en una mediática, la cultura popular, un problema social enorme que tenemos. Bueno, lo cuento, por supuesto que lo cuento si va a suceder. Después tenemos cuestiones más accesorias, que son los currículums. Si vos hiciste ya varias series, si ganaste algún premio, se puede llegar a decir ahí. Si comprometiste un actor, una actriz conocido que está dentro del proyecto, se lo menciona. Eso suele ser eje también para la elección de un proyecto. Nos ha pasado de decir, bueno, ¿tienen a quién? Listo. Un proyecto. Nos ha pasado de decir, bueno, ¿tienen a quién? Listo. Es acá, se quedan a lo mejor con la tarjetita y después te llaman. Digo, hay mucho que tiene que ver con eso, con lo que vos pudiste conseguir, ya sean actores o algún recurso importante de producción, otras personas que estén concatenadas en el proyecto. Pero claro, eso lo contás. Si lo tenés, lo contás, por supuesto. Bueno, núcleos problemáticos, temas, etc. Entonces, una vez dicho esto, lo que te queda es mostrar material. Entonces, vos ahí lo que tenés que pasar, la segunda instancia, es en qué estadio está esto. Porque vos podés decir, los 4 capítulos están escritos, soy el guionista, están terminados, pero terminé también, el capítulo 1 está en producción inclusive. Les traje un teaser, les traje un tráiler, y de esos 8 minutos hay uno que va a ser un audiovisual. Hay quienes te van a decir que no hay pitch sin imagen. Hay quienes te van a decir que anda a pitchear cuando tengas algo que mostrar también, no solo de decir. Entonces ahí viene el audiovisual, viene esto que ya va a tener forma, color, una textura, digo, alguien va a entender de qué va, porque los 4 capítulos van a ir por ahí, en definitiva. Y luego hay que decir qué venís a buscar. La pregunta de la Coca Sarli te va a hacer esa gente que está ahí adelante, que es, ¿qué pretende usted de mí, no? Y ahí vos tenés que contar, ¿viste? Decirle plata, ya entendimos todos que es plata, que es dinero. Entonces queda mejor ir a decir, bueno, necesitamos recursos. Recursos, esa es la palabra por excelencia que se tiene que pedir. ¿No? Claro, todos recursos. Entonces vos vas a pedir recursos para postproducción, para rodaje, postproducción, para pantalla, para publicación, para circulación, para distribución.
lo que quieras decir alrededor de eso, porque estamos acá y vamos hacia allá. Si fuera una narrativa transmediática, contarla ahí. Tenemos previsto que haya material extra para redes sociales, tenemos previsto una estancia presencial con los protagonistas, donde se van a encontrar con las audiencias para dialogar sobre esto después del capítulo, después del final o en el capítulo 4. Estas instancias se cuentan porque son disruptivas y son interesantes. Tenemos previsto que el protagonista fume, entonces una marca de cigarrillos podría subvencionar, ser sponsor, abrís a la producción. Terminás y le tirás la pelota, hay preguntas. Lo mejor que te puede pasar es que haya preguntas. Si no hay preguntas y te vas más o menos como que no les importó, porque lo que vos haces es pitch, viste que es lanzar. Vos lanzás. Sí, Tú ahí interés alrededor de esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué no hacer? Vamos, ¿qué no hacer? ¿Y qué pasa? ¿Qué no hacer? Vamos, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer ahí en ese escenario? Bueno, lo primero que no hay que hacer es demostrar inseguridad en el sentido de que esto podría ser así, pero podría no ser. ¿Viste? Puede ser una familia, pero podrían ser 2. Tienen 3 hijos, pero podrían ser 4. No dar lugar a ambigüedades. O sea, que eso no pase. Claro. Tu proyecto vos lo conoces tanto, que cualquier pregunta se responde con una certeza. Es el género comedia. No, es el género comedia. Entonces, si son 4 protagonistas. Y son así, o sea, y si te preguntan, vos no le puedes contar todo esto, porque tenés 8 minutos. Pero en el momento de la pregunta puede aparecer, a ver, contame un poco más de los 4 protagonistas. No, no está por verse eso. No, no está por verse. Dame los 4 protagonistas. Fue la pregunta. Y si no sabés, inventalo, ya fue. Pero sí, digamos, poner toda la carne en la... Que después pasa si alguien va a apostar por tu proyecto, te va con los derechos, ponele. Y va a querer proponer ideas, va a querer modificarte cosas. Sientan a la mesa, las modifican. O no, si no querés, no. Pero no es lo mismo que no vengan dadas, que no se digan. Todavía no sabemos cómo va a hacer esto, no sé si este personaje existe o no va a existir, de qué se trata. No hablar de dinero enseguida, hablar de recursos, estas cosas que acabamos de decir me parece que es lo central y el escenario de las preguntas. Y después llevarse la cita. Esto es como en la vida, la seducción, ¿no? Es como llevarse el teléfono. Y llevarse el teléfono es, bueno, te cuento más, hablamos más de esto, me das tu contacto, le pedís. No es lo mismo que te lo pidan a vos al contacto, ¿eh? O vos dejas tu doctora y tu carpetita y ahí está el contacto. Vos tenés que pedir el contacto. Y te llamo, ¿entendés? Te llamo mañana. No un día de esto. Te llamo mañana. Mañana. Mañana y mandás un mail apenas salís del pitch. Ya nos pasó de hacer eso. Que te digan que no al sumo, pero te llamo. ¿Viste? ¿Te dan la tarjeta? Bueno, te llamo mañana y te cuento más. Claro. Bueno, te dice, listo, te vas corriendo. Mañana es así porque... Y ahí hay un mito alrededor de esto. Hay un mito. Tenés una tarjeta para mañana. Eso lo quedas. Y después hay el mito alrededor de esto, que es el pitch casual, el pitch de ascensor, le dicen. El ascensor es raro, nunca me pasó ese. Mira eso. A ver, entendemos. Vos tenés... Estamos hablando de pitch pautados. Estamos hablando de pitch pautados. Cuando vos vas a ir a presentarle en 7 minutos tu historia, tu idea, tu producción a un grupo de gente que te podría ayudar con recursos a realizarla, es algo pautado, que se hacen en festivales o en rondas de negocios o en mercados de industrias culturales. Los espacios están pautados para eso. Entonces vos conseguís que atiendan 10 minutos. Si lo conseguís, te vas, te preparás, nunca has improvisado y lo haces. Y que es una oportunidad encima, porque no siempre se puede acceder a esos lugares. Enorme, porque no todo el mundo tiene el acceso tampoco a esos lugares, son pocos esos lugares, son finitos, van a estar 3 horas ahí viendo a 20 proyectos, una cosa, van a ir todos los días. Ahora bien, ¿qué sucede ahí con el que se menciona como pitch de ascensor? Me encontré a uno de estos tipos, a una de estas minas poderosas de los medios, con mucho dinero y me la encontré. Entonces me encontré en el ascensor, es una metáfora, ¿viste? Me la puedo encontrar en un restaurante y ves que está tomando champán ahí en un after office, qué sé yo, algo por el estilo. Entonces, ¿qué se dice? Que existe el género narrativo
pitch de ascensor. Pitch de ascensor, por más que sean 40 pisos, dura 1 minuto y medio el pitch de ascensor. Todos estos ingredientes que dijimos recién. Me parece que, bueno, es inusual, es improbable, no podemos andar pensando en la vida con qué nos va a suceder. Y no veo que tenga la predisposición de una persona de darte el teléfono que lo llames mañana, que lo encontraste en el ascensor. Pero aparte es raro, o sea, hablarle a alguien en el ascensor, es como... Yo, si a mí me hablan en un ascensor, yo digo, este está loco. O sea, ¿qué le pasa? Encima ya me está presentando un proyecto de la nada, ni hola, me dijo. No es que lo conoces, ¿viste? Esto es para personas muy famosas, ¿viste? Es como, te conoce todo el mundo, yo te tengo que presentar un proyecto. Claro, claro. Pero bueno, va por ahí esa idea de que es inusual, pero lo mejor era lo que decíamos antes, que es conocer el terreno en el cual nos vamos a mover. Y si fuera el de las series web, tiene uno propio que es pantallas, convocatorias y festivales. Si vos conocés ese escenario, es alguien del equipo, que generalmente la gente que hace los presupuestos está destacado también, ¿no? Entonces, ahí hay un escenario que es interesante para decir, tenemos que ir acá, tenemos que ir a un festival de trailers falsos en Sitges, en Cataluña, de terror. En el Festival de Cine de Terror hay una convocatoria de terror. ¿Y qué ganas? Hacer la película. Oh, bueno, no lo había escuchado nunca, me impacta. Pero conoces un poco el mercado, conoces tus intereses, tu capacidad, tu forma de producir, nada. Y la convocatoria de, por ejemplo, Under 25 del Festival de Series de Buenos Aires. Bueno, un equipo de personas, un cortetario con determinados temas. Presentar 3 capítulos terminados. Puede continuar, pero presentas 3 capítulos. Digo, ahí conoces el escenario y qué pide de vos y qué podés hacer en esos lugares. Acá hay gente que no se Acá hay comentarios. Decirle el logline, ¿garpa? Fundamental, el logline. El logline es... sí, fundamental, es una de las primeras cosas. Primero la presentación y después directo a de qué va la serie. ¿De qué va? Yo le hice el argumento, ¿sí? ¿De qué va? La sinopsis. ¿De qué va? Después hace una serie sobre pequeños productores que se quieren encargar magnates en el ascensor. Me encantó. Hagamos eso. Eso es para... Yo no hago serie, vos haces serie. Así que dale adelante. Me gustó mucho. Vamos a hacer. Es raro. No, aparte está bueno. Como serie corta, funciona. El año siempre es el mismo, ¿viste? Y que te aparezca... Y si conseguís los cameos que conocemos, usted se tiene que parar a escucharte y no tiene que decir nada al productor. No tiene letra tampoco, ¿viste? Tiene que escuchar y el otro le hablaba de una serie de gente que se disfraza, cualquier cosa, ¿viste? Rarísimo, me encantó. Genial, espectacular. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo un montón. A lo mejor nos ponemos un poquito más como picantes. A veces pasa que en los festivales de series hay gente que a lo mejor va a comer. Digamos, son a lo mejor algunos inversores y que digamos no están ahí como para financiar proyectos, pero aparentan que sí. ¿Cuánto, no sé si hay un tipo de estadística o algo que se pueda ver, de qué manera funciona un pitch, más que a lo mejor un contacto directo con alguna persona que vos te pones a hablar y decir, no sé, me gustó mucho tu proyecto, me interesa mucho quién sos, te vas a tomar un café, comés y listo, digamos. Y ahí capaz te producen. Es como, y pasa, lo he visto. Yo no sé si se da tan seguido porque no tuve tantas oportunidades de ir a festivales, pero me gustaría saber si es realmente así, qué pensás de eso. Acá Fran un poquito polémica, tenés derecho a no contestar. Los primeros acá existen en todos los ámbitos, ¿viste? El ámbito académico, No. que tenemos congresos, ¿viste? Que congresos, y vamos a presentar trabajo, y laburamos de serios nosotros. Y competir en o sea, Pero están de todos lados. claro. Y bueno, Pero están de todos lados. claro. Y bueno, mirá, ¿qué sucede ahí, digamos? Sistematizar esos datos, digo, no está hecho en el sentido. Vos decís, bueno, ¿cuántos pitch llegaron a destino de esta manera? Sí sucede que los convocados dentro de mercados de industrias culturales, rondas de negocios, festivales, son para eso, y quienes van a sentarse ahí a escuchar proyectos se llevan proyectos. Te llevo. Y no queda desierto, ¿no es? ¿Viste? Claro. El concurso de televisión que Exacto, queda como los cursos de desierto que aparecen por ahí. a buscar ideas y se las llevan, digamos. Ahí sí
es una suerte de competencia porque al final de que pasaron todos, alguien gana, digamos. El mejor entre muchas comillas, entre lo que estaba buscando estas plataformas, a veces es lo mejor. A veces es lo que busca la plataforma, no tiene que ver con nosotros ese proyecto que es buenísimo. Por eso te digo que a veces son localizados y focalizados en cine de terror, digamos. Entonces uno tiene que saber dónde se está metiendo, si va esta historia ahí o no va esta historia ahí. Pero en definitiva, en estos espacios que son destinados a eso, como decíamos antes, tenés que conseguir la posibilidad de estar. Una vez que estés, tenés muchas chances, porque alguien se va de ahí con su proyecto en curso. Después las cuestiones que tienen que ver con lo interpersonal, esto existe de que existe el mundo. Por supuesto que si alguien te consigue un amigo, vaya. Por ahí. Porque es la ruta de favores, ¿no? La cadena de favores. Sí, pero poco como para saber y no ser ingenuo a la hora de ir a un festival, a lo mejor de ver que se puede charlar en el café, digamos, ahí afuera, en este tipo de pitch de ascensor, va bien, quizás no de esa manera, pero sí entablando cierto tipo de relaciones interpersonales. Ni hablar y no es de ascensor en los términos que decíamos recién, de que tenés un minuto y medio, el ascensor llegó y se va. No, vas en el medio de un break, tiene 2 horas el break del festival, entre que una proyección o una competencia, una charla, un workshop, lo que sea, y te encontrás con esta persona, porque casualmente van a almorzar todos juntos, te sentás al lado y los tenés media hora. ¿Y vos quién sos? Y bueno, yo estoy haciendo esto, y ahí les contás un rato. A mí me parece que esos espacios los contiene el espacio mismo. Cuando yo tengo un congreso, yo voy a ir a ver a un compañero, una compañera o a alguien que no conozco presentar un trabajo de investigación sobre audiovisual, que es lo que me interesa, o sobre prácticas de tecnologías y jóvenes. Qué sé yo, lo voy a ver. Y me lo explico en 10 minutos, con una ponencia son 10 minutos, y es el texto que yo lo puedo leer. Pero cuando termina de hablar, me le acerco, le digo, a ver, ¿de qué universidad sos? ¿Dónde investigás? Y quedamos en contacto. Y en mi próximo trabajo, capaz que hago una cita textual de su trabajo, porque sé que alguien o algo, y no lo vuelvo a decir como si fuera yo, porque ya conozco a alguien que lo dice, alguien que lo está haciendo. Estas relaciones, alguien que lo está haciendo. Estas relaciones no se dan capaz que en ese momento nada más, se dan en el pasillo, se dan en la cena de la noche, se dan en una conferencia que estamos viendo a otros, nos sentamos al lado. Los espacios académicos se mueven de esa manera, entiendo, porque no soy realizador, pero circulo muchos festivales. Claro, no, sí, pero es... entiendo que los realizadores se juntan con los productores en los pasillos y en diferentes lugares, ni hablar que también, incluso para invitar a estas cosas, digo, hoy estás hablando con alguien que escribe sobre esto, pero la semana que viene por ahí estás hablando con alguien que produjo 10 series. Y este es el espacio para que te cuentes, ¿no? Exacto, eso mismo. O sea, ir pasando, digamos, en relaciones interpersonales es una de las maneras también que se tiene de acceder a ciertos lugares, y me parece que está bueno atenderlo, digo. Ir preparado a un festival para ese tipo de cuestiones. Si querés a lo mejor irte a tomar un café solo, probablemente mejor invitar a alguien que esté ahí, entablar ese tipo de relaciones. Me parece que es fundamental a la hora de conseguir financiamiento para un proyecto. Por eso hablamos de que a veces esto puede parecer el mercado y puede ser que los creativos estén pensando que no sirven para eso, o que no, yo tengo ganas de hacer, de tener que ir a hacer relaciones públicas o lobby o este tipo de cosas. Y alguien en el equipo lo hace, ¿viste? Que hay productores que tienen esta impronta de hablar con gente, de conseguir recursos, de conseguir gente que quiera participar adelante de cámara, atrás de cámara, o sosteniéndolo, y son ellos capaz que quienes deben ir a estos espacios a copetinear. Me encantó la palabra, la uso para todo. Así que bueno, genial, la verdad que me encantó, Leo, muchas gracias por participar de esta entrevista. Sí quisiera saber cómo conseguir tu libro. Y todo. Mi libro sobre series web en Argentina se titula Series Web en la Argentina. Se titula así porque no quise poner un nombre de fantasía raro por 2 cosas. Primero porque lo buscás y lo encontrás. Hay un libro sobre series web, se llama Series Web. Yo no lo había encontrado. No. Y segundo porque libro argentino sobre las series web en Argentina. Entonces digo, no le vamos a poner un nombre de fantasía o que intente jugar digital en la pantalla. Claro. Podría haber hecho. Y es de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, y acaba de salir hace menos de un mes, y que no tenemos distribución todavía porque estamos en aislamiento social obligatorio. Así que no. Salvo que lo vendan acá a 500 metros.
librerías, por supuesto, y en la web de la editorial UNQ se puede conseguir en formato digital, eso sí, porque se lo mandan por mail, así que eso sí. Entonces, bueno, nosotros ahora a la salida vamos a publicar la página para conseguir el libro, así que nada, esperamos que sea un exitazo. Dale, genial. Bueno, muchas gracias, Leo, por darnos esta entrevista, fue muy valioso para todos nosotros. A vos, Emma, y a todo el equipo de Traus y todos los que estén por allí atrás, seguramente hay varias personas y varias instituciones detrás de eso. Muchísimo, me imagino. Muchas gracias, Leo. Chao, chao. Abrazo.